Recordemos lo que explicamos en el video anterior en relación a los estados financieros, y es que estos se clasifican en estados de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Teniendo en cuenta el nuevo marco normativo internacional, solamente quedaron estos 4 estados financieros, porque si bien es cierto, antes existían 5. Aquí ya no está el estado de cambios en la situación financiera, fue eliminado y solamente quedaron estos 4. De igual manera, se introdujo un complemento a estos estados financieros, que son las políticas contables. ¿Sí? Este también es nuevo. Y notas explicativas ya existía, pero sigue siendo un complemento de los estados financieros. Nos ocuparemos en este video en la explicación de estado de situación financiera. ¿Qué es el estado de situación financiera? Llamado también balance general. Y dice que este estado de situación financiera es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado. Mire, está subrayado. Mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Es a través de este estado financiero, la entidad recopila, acumula todos los diferentes hechos económicos que registra durante el tiempo. Por eso dice las operaciones que se han venido efectuando en el pasado. Entonces las acumula y la presenta en el estado de situación financiera. ¿Y qué nos muestra este estado de situación financiera? Nos muestra precisamente cuáles son los activos que tiene la empresa, cuáles son los pasivos, es decir, las deudas y obligaciones que tiene con terceros, así como el capital contable, es decir, la diferencia entre los activos y los pasivos igual al patrimonio o capital contable, para poder mostrar al final de un periodo la situación financiera de la empresa. Las empresas están obligadas a presentar los estados financieros teniendo en cuenta su periodo contable, y el periodo contable de las empresas inicia 1 de enero y termina 31 de diciembre, es decir, que al 31 de diciembre las personas que están obligadas a llevar contabilidad deben presentar los estados financieros de manera anual. Sin embargo, existe la posibilidad de elaborar estados financieros en periodos diferentes. Lo pueden hacer de manera mensual, o bimestral, cuatrimestral, semestral, dependiendo de los requerimientos de información según las necesidades de los diferentes usuarios, así como también para tomar decisiones de tipo administrativo. Internamente una empresa puede solicitar estados financieros de manera mensual para mirar cómo está marchando el negocio, si vamos bien, si vamos mal, qué ajustes hay que realizar, qué debemos mejorar. Entonces no tiene que esperar cada año a que termine el año 31 de diciembre para despedir o solicitar unos estados financieros, sino que lo puede hacer en el tiempo que lo necesite, de manera mensual, bimestral, cuatrimestral, como lo desee. Parte del estado de situación financiera. Este es un aspecto muy importante que no se debe pasar por alto. Y una de las partes es el encabezado. Y el encabezado presenta la información a una fecha determinada. Y aquí tenemos el ejemplo del encabezado. Está el nombre de la empresa, está el nombre del estado financiero, en este caso estado de situación financiera, está la fecha de corte de ese estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018. De igual manera también es importante expresar la forma como se presentan las cifras de ese estado financiero. Aquí es expresado en miles de pesos, puede ser expresado en millones de pesos, como lo desee, dependiendo de las cuantías que maneja la empresa. Otra de las partes que integra el estado financiero hace referencia al cuerpo, y el cuerpo es donde se relacionan las partidas que componen cada uno de los elementos de la ecuación contable básica. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos que componen la ecuación contable? Los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos van a representar los recursos que tiene la empresa, y el pasivo y el patrimonio van a representar las fuentes con que se ha venido financiando la empresa. Acá tenemos la primera forma de representación de la ecuación contable. Aquí tenemos ya un ejemplo de cómo se presentan esas partidas de la ecuación contable de manera ya más específica. En la parte izquierda de sus pantallas tienen la clasificación del activo
como primer elemento de la ecuación contable, y en la parte derecha de sus pantallas tienen el pasivo y tienen el patrimonio como los otros dos elementos de la ecuación contable. Y cada uno de ellos se muestra de una manera detallada: activo, corriente, no corriente, activos fijos, activos diferidos, otros activos, activos intangibles, y lo mismo el pasivo debe estar debidamente detallado. Y de igual manera el patrimonio. Entonces esta es la forma como se debe presentar un estado financiero, teniendo en cuenta las dos partes que lo componen, el encabezado y el cuerpo. Bueno, ¿y para qué me sirve esa información que me presenta el estado de situación financiera en cuanto a los activos, pasivos y patrimonio? Me sirve para tomar decisiones financieras dentro de las empresas, ya lo hemos dicho, en cumplimiento de uno de los objetivos reflejados en el artículo 3 del decreto 2649 de 1993, que la información contable debe servir como herramienta para la toma de decisiones. También decir que los activos hacen referencia a los bienes que posee la empresa, que los pasivos hacen referencia a las deudas con terceros, ¿sí? Deudas y obligaciones con terceros, y que el patrimonio hace referencia a las deudas con los accionistas, o también como lo conocemos, la diferencia entre los activos y los pasivos tal como está expresado en esta fórmula. Esta es otra forma de expresar la ecuación contable. Entonces ya tenemos dos formas de expresar la ecuación contable. Me devuelvo un poco aquí para recordársela. Esta es una forma. Entonces que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Esa es una forma de ecuación contable. Y la otra forma de ecuación contable es que el patrimonio es igual a los activos menos los pasivos. Mire que son diferentes, pero expresan de igual manera lo mismo. Información a presentar en el estado de situación financiera, ya lo hemos dicho. Los activos, pero estos activos deben estar ¿qué? Clasificados tanto en corrientes como no corrientes. Recordemos el concepto de lo que es un activo. Son los bienes y derechos que posee la empresa y de los cuales se espera obtener un beneficio futuro. ¿Qué tipo de bienes y qué tipo de derechos? El dinero que está en la caja, el dinero que está en bancos, la propia planta de equipo, las cuentas por cobrar a clientes, los inventarios, las inversiones, los intangibles, los activos diferidos, todos los bienes y derechos y de los cuales se espera obtener un beneficio futuro. ¿Y cómo se clasifican esos activos? En activo corriente y en activo no corriente. Y cada uno de ellos tiene una característica particular, y es que los activos corrientes son aquellos que presentan un mayor grado de liquidez en el corto plazo, es decir, que la empresa los puede convertir en efectivo en un corto plazo, no superior a un año. Por ejemplo, la empresa puede disponer de su efectivo que tiene en la caja o en el banco de manera inmediata, o de las cuentas por cobrar a clientes con las que pactó un recaudo a 30 días, o los inventarios que tiene en la bodega los puede vender de manera inmediata, es decir, la liquidez representa un alto grado, y de los cuales puede disponer para cubrir algunas obligaciones, mientras que los activos no corrientes, el grado de liquidez es totalmente diferente, tienen un menor grado de liquidez. Y aquí, ¿qué tipo de activos los representan? Por ejemplo, la propiedad planta de equipo, representada en los edificios, en los terrenos, en la maquinaria de equipo, en los vehículos, hacen parte del giro normal del negocio y no fueron comprados para venderlos. Entonces, en ese sentido, no puedo contar con ellos para convertirlos fácilmente en efectivo. Ahí está pues la diferencia entre el uno y el otro, que los corrientes presentan un mayor grado de liquidez y los corrientes tienen un menor grado de liquidez. De igual manera, tenemos a los pasivos que representan las obligaciones, las deudas, las obligaciones que tiene la empresa con terceros, con proveedores, con bancos, con los empleados, con el mismo Estado en relación a los impuestos. Son pasivos, ¿sí? Y que realmente debe cumplirlos. Ese pasivo, así como el activo, también tiene una clasificación en pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Cada uno de ellos tiene también pues una particularidad, y es que los pasivos corrientes son aquellas deudas que la empresa debe cubrir en el corto plazo, es decir, no superior a un año. Por ejemplo, los salarios que se le deben pagar a los empleados, pues se ha pactado que a ellos se les debe cancelar cada mes.
no supera el año, o las deudas que se tienen con los proveedores, se ha pactado 30, máximo 45 días, los impuestos que se deben pagar al Estado por concepto de el recaudo del IVA debe ser dentro de los 2 meses o 4 meses, es decir, son obligaciones, son deudas que se deben pagar en el corto plazo. Mientras que los pasivos no corrientes son aquellos que la empresa tiene la obligación de cubrirlo ya en un periodo más largo de tiempo, como por ejemplo las obligaciones que se tienen con los bancos. La empresa solicitó un préstamo con el banco y se pactó de que ese préstamo iba a ser cancelado a 5 años, entonces ahí tenemos de que supera más de un año, razón por la cual es clasificado como un pasivo no corriente. Y el patrimonio dice que son las obligaciones que la empresa tiene con los accionistas, socios y accionistas. Se tienen capital y utilidades acumuladas, revalorización del patrimonio, reservas. La verdad es que nosotros ponemos al patrimonio como la diferencia entre los activos y los pasivos. Realmente ese es el patrimonio, pero cuando ya empezamos a hacer un análisis más profundo, nos damos cuenta de que el patrimonio realmente viene a corresponder a las deudas que tiene la misma empresa con sus socios accionistas, porque es que cuando se constituyó la empresa, los que aportaron, es decir, los socios accionistas, tienen derecho a reclamar su aporte y sus utilidades cuando en cualquier momento deciden no hacer parte de la sociedad. Entonces la empresa tendrá que devolverle su aporte con sus utilidades. Entonces, en ese sentido, son obligaciones que la empresa tiene con sus accionistas. El patrimonio también se determina, como ya lo dijimos, la diferencia entre el activo y el pasivo o la suma entre el pasivo y el patrimonio. Aquí está pues reflejando también las dos formas de la ecuación patrimonial. ¿Cómo se les llama a las cuentas del estado de situación financiera? A estas cuentas se les llama reales o de balance. ¿Por qué? Porque su saldo continúa en el tiempo, es decir, el saldo al final de un periodo es el saldo al inicio del próximo periodo. Veamos la siguiente tabla para que lo entendamos mejor. Aquí tenemos unas cuentas del activo corriente, caja, bancos, clientes, inventarios, con sus respectivos saldos, 10, 20, 15, 50. Saldo a 31 de diciembre del 2018, el cual va a ser el mismo cuando inicie el próximo periodo. Saldo a 1 de enero del 2019, los mismos 10, 20, 15, 50. Por eso se los llama reales o de balance, porque su saldo continúa en el tiempo. Terminó periodo 31 de diciembre de 2018 y empezó periodo 2019 con el mismo saldo. Lógicamente que estos saldos en el transcurso de todo el 2019 se van a modificar por los diferentes movimientos que tenga la empresa, compra, ventas y otros hechos económicos. Y al 31 de diciembre del 2019 el saldo va a ser diferente y ese es el que va a pasar a enero 1 del 2020 como saldo inicial. Aquí tenemos un ejemplo de presentación de un estado de situación financiera. Por este lado, en la parte izquierda de sus pantallas están los activos que corresponden a los bienes y derechos debidamente clasificados, tal como ya lo explicamos, que se clasifican en activos corrientes, en activos no corrientes o fijos, activos diferidos. Hay otras clasificaciones de activos. Total activo. Tengo los pasivos que corresponden a las deudas y obligaciones, también debidamente clasificado en corrientes y no corrientes, como ya lo explicamos, total pasivo. Y tenemos el patrimonio, que es igual a los aportes o a las deudas que tiene la sociedad con sus socios o accionistas, y está debidamente clasificado. Miremos lo siguiente, y es que la suma del pasivo más la suma del patrimonio, dando alcance a la ecuación contable, es igual al activo. Esta es otra forma de presentación del estado de situación financiera. Recordemos los elementos que componen el estado de situación financiera: el encabezado, nombre de la empresa, nombre del estado financiero, la fecha de corte y expresado en los de pesos. El activo debidamente clasificado, como ya lo dijimos, el pasivo debidamente clasificado y el patrimonio debidamente clasificado. Igual, ecuación contable, que la suma del pasivo más la suma del patrimonio es igual al activo. Entonces aquí tenemos el mismo valor, igual al activo. Simplemente para que ustedes entiendan
la forma como se presenta un estado de situación financiera y lo tengamos en cuenta para el desarrollo de futuros ejercicios.